Hola lectores, bienvenido al resumen de mis lecturas para el mes de febrero del 2021. Acompáñenme a revisar los libros que leí durante el mes, algunos muy buenos, otros no tanto, por supuesto, pero todos interesantes. Espero que les gusten. En su novela Bajo la Cruz del Sur, publicada el 2020, Patricia Cerda nos va contando la historia de la travesía que emprendió Hernando de Magallanes junto a 238 hombres más en 1519, desde España, con el fin de encontrar una vía alternativa para llegar a la llamada especiería, formada por las Islas Molucas. La armada a cargo de Magallanes, que contaba con 5 barcos, partía en busca principalmente del clavo de olor. El relato comienza unos días antes del zarpe y nos va mostrando lo sucedido durante la primera parte del viaje hasta la llegada al conjunto de islas que componían la antesala a las Molucas. Todos los problemas que debió enfrentar Magallanes como ciudadano portugués a cargo de una escuadra española financiada por la corona de ese país y con marinos también españoles que resentían estar al mando de un extranjero. Los intentos de amotinamiento, la enfermedad a bordo de los barcos, el constante cuestionamiento de su autoridad y capacidad para dirigir la travesía. La autora nos presenta partes de la historia personal y familiar de Magallanes, a través de los recuerdos y los pensamientos que visitan al capitán en sus momentos de soledad, mientras estudia mapas, lee cartas y recuerda sus viajes anteriores y los viajes de otros navegantes, como Cristóbal Colón. El complicado paso por el estrecho que ahora lleva su nombre, donde debieron permanecer hasta el fin del invierno, la deserción de un barco, la destrucción de otro, y la idea firme de seguir a pesar de toda la inclemencia que fueron encontrando por el camino, y de los malos ratos que el portugués debió soportar con quienes comandaba. La felicidad de haber alcanzado el Mar del Sur, como se conocía en ese tiempo al Océano Pacífico, el honor de ir creando nuevos mapas con tierras desconocidas hasta ese momento, el asombro por lo nunca antes visto, se ven opacadas por la muerte de Magallanes a manos de los habitantes de una de las islas en las que la Armada pasó a reabastecerse, en las actuales Filipinas. Después de este hecho, la historia se torna más escabrosa debido a la pugna por el control de lo que queda de la expedición, la lujuria desatada de un capitán inepto, las vidas perdidas a manos de los nativos de las islas que no querían mezclarse con los recién llegados, el mal manejo de quienes se hicieron con el mando de las naves, la codicia, la crueldad, el hambre y la enfermedad que derivaron finalmente en el regreso de solo uno de los barcos, con un puñado de los marinos que zarparon originalmente y que volvieron a tierras españolas recién en 1522, sin que se diera importancia en ese momento al hecho de haber sido los primeros en circunnavegar la tierra. Patricia Cerda cuenta la historia basándose principalmente en la crónica escrita por Antonio Pigafetta, que también figura como personaje dentro de la novela, un marino y cronista italiano que se unió a la expedición precisamente con la idea de ir relatando lo que acontecía. Su crónica es el documento más importante que sobrevivió en relación con esta hazaña. Desafortunadamente, la forma que la autora eligió para contar esta historia resulta poco atractiva. Patricia Cerda relata el viaje en forma lineal, en menos de 300 páginas, lo que implica que muchos de los acontecimientos ocurridos durante los varios años que tomó el recorrido completo apenas se mencionan. El narrador va dando pinceladas de lo que ocurre con uno u otro de los tripulantes para hacernos una idea general de personalidades y aspectos físicos, de orígenes y creencias, pero no hay ningún personaje principal, como tal, y en ocasiones el narrador se siente como un profesor de historia que aparece para entregar datos duros, fechas, lugares, nombres que hacen que el relato se sienta como un libro de historia con un contenido algo más superficial de lo esperado. Es odioso hacer comparaciones, pero es inevitable con el trabajo de Patricia Cerda, que es doctorada en historia y una de las autoras chilenas que ha producido una de las mejores novelas históricas que se hayan escrito. Me refiero a Mestiza de 2016, insuperable en el género a nivel nacional, junto a Inés del alma mía de Isabel Allende y Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier. Entonces ya sabemos de lo que esta autora es capaz, y no esperamos nada menos. Pero Bajo la Cruz del Sur no atrapa de la misma manera. Es sin duda una novela de buena factura que enseña y muestra un episodio histórico de manera mucho más amena de lo que lo haría un libro de historia como tal. Una novela entretenida de lectura fácil, pero no una de las que vayan a quedar en la lista de lo mejor de esta autora, que sin duda todavía guarda muy buenas historias bajo la manga. En Hidden Valley Road, publicado en 2020 y elegido por varios medios como uno de los mejores libros del año, el periodista Robert Colker nos cuenta la historia de la familia Galvin y la forma en que enfrentaron la enfermedad mental.
Nos remontamos hasta 1945 y el nacimiento del hijo mayor de esta familia, Donald, el primogénito para sus padres, Mimi y Don, ambos novios desde la secundaria y los típicos jóvenes de la generación tradicionalista de la clase media estadounidense de la época. Con los años, la pareja viviría un matrimonio complicado por las constantes ausencias del padre, que era militar, y la inmadurez de la madre, que tomó muchas malas decisiones que terminaron afectándolos a todos. También con los años, los hijos de ambos sumarían 12, 10 niños y 2 niñas, que fueron las menores. De los 10 varones que nacieron de esta unión, 6 desarrollarían esquizofrenia. Fueron las niñas quienes en su adultez contactaron a Colker para contar su historia, plagada de secretos, abusos, abandono y negación. El sufrimiento fue parejo para los 12 hijos. Los enfermos porque les tocó nacer y crecer en una época en que la enfermedad mental tenía tratamientos que más bien parecían castigos, incluyendo la reclusión en la cárcel o los hospitales psiquiátricos públicos, el electroshock y la administración de drogas que muchas veces terminaban enfermando más e incluso matando a quienes las recibían. Y en este caso en particular, también debido a la más absoluta falta de criterio de los padres para abordar la situación brutal en la que se estaban criando estos niños. Por su parte, los hijos sanos quedaron marcados de por vida y en varios casos no quisieron participar de todo lo que significó la escritura de este libro. Demasiados malos recuerdos, también mucho abuso y una sensación de abandono que los acompaña hasta el día de hoy. El autor utiliza el libro además para ir contando la historia del tratamiento de la esquizofrenia desde sus inicios, cómo se ha definido a lo largo del tiempo, cómo se ha tratado, el eterno debate de naturaleza versus crianza, la culpa achacada a las madres, a las drogas, a la herencia, hasta los tratamientos más modernos que llegan hasta los bebés que aún no nacen y reciben nutrientes que deberían ayudar a poner freno al desarrollo de la enfermedad durante su adolescencia. Esos estudios recién comienzan. Somos testigos de los esfuerzos realizados por investigadores jóvenes que abandonan y retoman su trabajo según los caprichos de las farmacéuticas, que se desinteresan muy fácilmente en la posibilidad de ofrecer drogas relacionadas si las pruebas demandan demasiado tiempo o parecen poco rentables. Las conexiones que comenzaron a hacerse con el tiempo, como los estudios de gemelos y después de familias completas, como la de los Galvin, han ido dando luces respecto del origen y el desarrollo de esta cruel enfermedad. Las historias de los niños de esta familia son desgarradoras, pero Colker no se detiene en los detalles escabrosos. Su idea no es presentarlos como víctimas. Logra mantener un tono cercano en el que va relatando las décadas de peleas descomunales entre los mismos hermanos, las lesiones de por vida que se fueron infligiendo entre ellos, el abusador dentro del mismo hogar y el que llegó de visita porque la madre necesitaba a alguien en quien confiar. Todos van contando lo que les tocó vivir y con sus historias van aclarando las de miles de otras personas que se han visto afectadas por las enfermedades mentales propias o de sus cercanos. Este libro resulta interesantísimo como documento histórico en relación con el tratamiento de la esquizofrenia en todas las mutaciones que ha sufrido la enfermedad desde que se definiera como tal, pero también como biografía. La historia de esta familia típica de la época muestra cómo se enfrentaban estas situaciones por ese entonces, de un modo que quizás muchas personas sigan aplicando para escaparse de sus realidades. Cualquier pretexto con tal de no tener que lidiar con el monstruo de la enfermedad mental. Esta es una historia personal transformada en relato universal, con ventanas hacia la historia pasada y atisbos de lo que podría deparar el futuro, y algo de esperanza incluso para los Galvin, que han ido sanando a través de los años, cuando finalmente comenzaron a hablar de todo lo que había ocurrido y enfrentaron lo malo que habían hecho y que les hicieron. Recomendable especialmente para quienes trabajen en el área de la salud mental, pero también para el público en general, que busque una historia que al cierre llegue a ser esperanzadora. El Purgatorio, publicada en 1951 por Gonzalo Drago, autor chileno que perteneció a la llamada generación del 38, fue la primera novela que escribiera este oriundo de San Fernando, y un libro que le valió el premio de la Sociedad de Escritores de Chile de ese año. Anteriormente, Drago había escrito colecciones de cuentos, y con posterioridad obtendría el Premio Municipal de Literatura de Santiago por su segunda novela, La esperanza no se extingue. Es posible que esta novela se base en la experiencia real del autor como conscripto en un regimiento en Valparaíso, en años en que el servicio militar era obligatorio y, según lo describe Drago, un absoluto infierno. Se mezclan desde un principio jóvenes venidos de todos los sectores de la sociedad, desde el hijo del empresario con su traje nuevo y sus zapatos relucientes, orgulloso de servir a la patria y cumplir con los deseos del padre, hasta un vagabundo que apenas recibe el uniforme viejo y gastado que habrá de acompañarlo durante el año como recluta,
parte a quemar los harapos que vestía al momento de inscribirse para el servicio, donde lo aceptan a pesar de no contar con carnet de identidad ni domicilio fijo. Es también desde el inicio que Drago describe con maestría al grupo de muchachos que va conociéndose de a poco, y que también de a poco va formándose una idea de quiénes son los hombres que tienen a su lado. El tímido y callado que debe soportar el hostigamiento de un sargento que goza con la humillación y la debilidad de otros. El mujeriego con todos los planes de pendencia que tiene para ese anhelado primer día franco y que nadie le cree capaz de cumplir. El autor va mostrando el ambiente de un regimiento hostil, donde lo primero que hacen después de la inscripción es raparlos. La unidad dentro del regimiento a la que asignan al protagonista es pobre y lo recibe con colchones de paja y una frazada roñosa, con techos mal armados por donde se filtra el frío. Todo es descrito con gran talento por un autor que transforma el edificio y el bosque cercano en otros personajes dentro del relato, otros entes opresores que parecieran deleitarse con la incomodidad de quienes los habitan. Cuento aparte son los militares, los típicos estereotipos gritones y bigotudos, crueles, gordos, colorados de tanto beber, que al final terminan entendiéndose como meros títeres de los altos mandos, tan humillados y jodidos como los pelados, pero con sueldos algo mejores. Mario Medina, el personaje principal, mantiene un diálogo interno continuo que el autor usa para ir presentándonos a sus compañeros y a quienes están a cargo de este purgatorio. El regimiento y la ciudad una vez que salen de Franco, la profunda inutilidad que ve el conscripto en el entrenamiento con armas y ejercicios de guerra, que en su cabeza son una absoluta pérdida de tiempo, porque él nunca empuñaría un arma para matar a otro ser humano, y la mayoría de sus compañeros tampoco lo haría. Pero tuvo que presentarse e inscribirse para hacer el servicio. Y aprendió a echar de menos a su familia, y de pronto no le pareció tan maravilloso andar libre por la vida, y añoró la comida casera y la cama tibia, y la ropa humilde pero limpia. Agradeció la hospitalidad de los compañeros que lo invitaban a sus casas cuando tenían días libres, y la enseñanza del que quemó su ropa sin sentir miedo, y que no se hizo problema por el regreso al mundo real sin tener ni una camisa que ponerse. Ya vería cómo se las arreglaba. Quizá podrían irse al norte a las minas, o devolverse al sur a visitar a su familia por una temporada. A medida que avanza el año que Mario debe pasar encerrado en este lugar, el conscripto llega a verse como una máquina que cumple órdenes y sigue instrucciones sin pensar. La idea del amor que comienza a sentir por la hermana de uno de sus compañeros le provoca inquietud y hace que se cuestione el tipo de vida que ha llevado hasta antes de entrar al ejército. Un cierto aprecio por la disciplina y la rutina no le permiten sacudirse la idea de profunda inutilidad de la enseñanza que se quiere impartir a punta de caminatas interminables a pleno sol y sin agua, y sin chistar. Los ejercicios militares que sus superiores parecen disfrutar más allá de toda lógica. Ese sargento amable que le muestra lo que se logra si todo lo que se hace es seguir órdenes y agachar el moño. Las pequeñas y grandes tragedias, completamente esperadas, considerando las condiciones creadas para que estos niños aprendan a hacerse hombres en un tiempo en que todo se enseñaba a palos y gritos y con malos modos. Un relato que reflejó tan bien las condiciones y pruebas a las que eran sometidos los pelados en esa época, que el libro casi no fue publicado debido a las críticas de los sectores más conservadores. Una historia que sigue reflejando una parte de la mentalidad que quiere transmitirse y el trato al que se somete a quienes ahora se inscriben para hacer el servicio militar. Una pieza interesantísima que captura mentalidad y describe época con gran habilidad. Llegué a este libro publicado por Michael Chabon en 2007 como parte de mi desafío de lectura para este año, dedicado a la ciencia ficción. Después de todo, el Sindicato de Policía Yiddish ganó innumerables premios en esta categoría, tales como el Hugo, el Nebula y el Locus, además de estar nominado a varios otros premios a nivel internacional. Comprenderán entonces mi sorpresa al encontrarme con una historia de detectives, bastante tradicional, mayormente muy bien lograda, que engancha con mucha acción y personajes muy bien escritos, por los que uno va sintiendo mucha empatía e interés. Los lectores queremos que estos policías aproblemados y con vidas monótonas y grises sobrevivan y ganen la partida. Todo comienza con el detective Meyer Landsman, que reside en un hotel venido a menos, sucio y mal mantenido. Una noche, el conserje saca al policía de su sueño etílico para informarle que ha encontrado a otro de los residentes del hotel muerto, aparentemente asesinado de un tiro en la cabeza. Entonces empezamos a seguir el camino que toma Landsman para resolver, o intentar resolver, el caso. Algo que lo empuja cada vez con más fuerza a enfrentar su propia historia personal, la actual condición del lugar en el que habita, su vida reciente de hombre divorciado de una detective que acaba de transformarse en su jefa,
y siempre con la ayuda de su compañero de labores y primo, el gigante Berko Shemetz. El caso policial es bastante interesante, con episodios llenos de acción gracias a los líos en los que se mete el detective, principalmente por las malas decisiones que va tomando a lo largo de la historia. Se va viendo la vida de los Shemetz y de Vina, la ex mujer de Lanzmann, a medida que ella va imponiendo su estilo de jefatura sobre este detective alcohólico, insomne y porfiado a más no poder. La debilidad de la historia policial está en la parte final, donde comienzan a mezclarse las razones para el asesinato con una conspiración relacionada con la aparición de un supuesto Mesías, los motivos que llevaron al homicidio y su resolución. La lógica que ocuparon los detectives para llegar a sus conclusiones es algo a lo que el lector no tiene mucho acceso, y la confesión del asesino parece salir de la nada. En esta parte también proliferan los diálogos y algunas situaciones entre personajes que podrían estar buscando un final feliz, su redención o la posibilidad que trata de crear el autor para entregar un final poco común, pero que no cierra bien, no convence. ¿Y entonces, dónde está la ciencia ficción en todo esto? La misma pregunta que me hice yo. Mientras leía el libro me iba encontrando con datos acerca del lugar en el que se desarrolla la historia, el distrito de Sitka, en Alaska, Estados Unidos. El autor va entregando información respecto de este lugar, el origen como distrito destinado a los refugiados judíos que escaparon de la Segunda Guerra Mundial, un territorio cedido durante 60 años a quienes llegaron de afuera. Al terminar ese plazo, lo que ocurrirá 2 meses después de que empiece el relato, el territorio volvería a manos de los Tlingit, los nativos de la zona, que han estado compartiendo su tierra durante ese tiempo con quienes llegaron escapando del conflicto, que según nos cuenta Shabon, terminó recién en 1946, después de que Berlín fuera borrada del mapa por una explosión atómica. El autor va entregando más datos a lo largo del libro. Tras el escape hacia Alaska, la cantidad de personas muertas en el Holocausto alcanzó a los 2 millones, y no 6, como en la historia conocida. El Estado de Israel fue destruido en 1948, a solo 3 meses de su incorporación. Palestina se describe como una melcocha de grupos nacionalistas y religiosos en constante pugna. Jerusalén es una ciudad llena de crímenes de odio sin control. Y en algún momento, porque alguien está viendo las noticias o leyendo una revista, se hace un comentario sobre la primera dama de Estados Unidos, Marilyn Monroe Kennedy. Este es el recurso que usa el autor para ir armando el contexto en que transcurre la investigación, para justificar las actitudes de los sospechosos y la vida en general en Sitka. Es esa información lo que transforma a esta historia en una ucronía, como dicen los que saben, es decir, un relato contado a partir de una versión alternativa de la realidad. Toda esa parte del texto está muy bien lograda, es muy convincente. Es muy loco ir leyendo fechas, nombres de ciudades y personas presentadas con tanto aplomo de una manera tan distinta a la que uno conoce y acepta, pero la verdad no cuesta asimilarla como algo real. Entonces, para mí, veredicto dividido. Como parte del desafío 2021 de lecturas de ciencia ficción, se lleva muchas estrellas, porque en ese sentido la historia está tremendamente bien presentada. Pero como historia policial, a pesar de los muy buenos personajes y las situaciones de acción e investigación general, el final no ayuda. Pero sin duda una de las historias más originales y mejor contadas que haya leído. Daniel Villalobos, autor de El tren marino, novela publicada en 2015, considera, a pesar de todos los comentarios que califican este trabajo como un relato de fantasía, que la historia que escribió se relaciona más bien con el género de aventuras, con elementos de fantasía sin duda, pero por sobre todo esta novela presenta un recorrido peligroso y lleno de situaciones y personas macabras, del cual el personaje principal escapa profundamente herido y marcado. Las protagonistas son la ilustradora Elena Gómez Pereira y una niña de unos 12 años, Catalina Pablaza. Elena ha hecho los dibujos para el libro El tren marino, pero con el correr del relato se hace obvio que su conexión con la historia del monstruo que protagoniza el libro parte mucho antes de que éste se publicara. Catalina ha visto cómo la edición del libro que estaba leyendo su hermano menor, Roberto, literalmente se lo traga, ya que nadie le cree y todo el mundo piensa que está teniendo una crisis a raíz de la desaparición de su hermano. La niña decide pedir ayuda a Elena. Ambas escapan desde Santiago y parten hacia Valdivia, con la idea de llegar a la casa del autor del tren marino de ficción, un tipo de apellido impronunciable que lleva varios años muerto. Las dos sienten que es ahí donde podrán encontrar respuestas. No saben que hay fuerzas que las están empujando a llegar al lugar al que piensan que han decidido ir por voluntad propia. En el camino el monstruo, este tren marino,
se desata atacando ciudades, destruyendo todo y asesinando gente en un intento por acabar con las dos mujeres que quieren detenerlo. Durante el paso de ambas por Temuco, Catalina sueña con un conjunto de túneles o cuevas que podrían ayudarlas a resolver este problema, pero primero deben averiguar cómo llegar hasta ellas. Mención aparte merece la descripción que el autor va haciendo de las ciudades y los lugares dentro de cada ciudad donde se desarrolla la historia. Quienes viven en cada una de estas locaciones o quienes hayan estado en ellas solo de pasada lograrán ver con claridad lo que Villalobos describe, desde la forma de las nubes hasta el color de las hojas en los árboles. Desde que comienzan su viaje hacia el sur y prácticamente hasta el final de la historia se ven escenas de violencia muy gráficas, con cabezas y cuerpos reventados, huesos rotos y expuestos, sangre corriendo a raudales desde varias páginas y muchos tipos de tortura y asesinatos contra personas de todas las edades y condiciones y también contra animales, que hacen de esta historia algo no recomendable para niños. Los más grandes que se den por advertidos. Villalobos usó esta historia para hablar de la violencia solapada que siempre ha existido en nuestro país, desde tiempos inmemoriales. Se vale del laberinto de túneles por el que circulan buenos y malos para ir saltando en el tiempo y traer al presente pasajes tales como la matanza de Iquique de 1907, los detenidos desaparecidos, los crímenes impunes y anónimos que tampoco nos cuesta olvidar. En el apartado La Cofradía, el autor se refiere a quienes se encargan de limpiar la sangre, eliminar restos, hacer desaparecer evidencias, un ejército de gente que no se conoce entre sí y que de algún modo siempre estará dispuesta a hacer lo que sea con tal de que la historia olvide, desde la fundación de Santiago hasta nuestros días. Da escalofríos leer este par de páginas, porque lo que cuentan es demasiado cierto y nunca deja de estar presente. Es una mezcla de muchos tipos de literatura el Tren Marino, una mezcla muy bien hecha que le llevó al autor 10 años de trabajo. No hay héroes triunfales, el final no es feliz, aunque podría haber sido mucho peor. Se ven alusiones políticas, algo muy poco común en este tipo de textos, y se hace bien difícil definir a qué género podría pertenecer esta novela. Pero eso es lo que menos importa. Si pueden soportar las descripciones de violencia descarnada y tienen la capacidad de seguir la aventura de estas dos mujeres comunes y corrientes, que están a punto de morirse cada 3 páginas, y que se han hecho parte de esta locura porque las voces dentro de sus cabezas las empujan a no rendirse, esta novela oscura les va a gustar muchísimo. Para quienes disfrutamos del thriller y la fantasía y la aventura original, que en esta ocasión tiene el toque muy poco común de contar con protagonistas mujeres, El Tren Marino es como para disfrutarse más de una vez. En Nunca, de 2012, Patricio Ursúa nos narra el fin del mundo visto desde Santiago de Chile. Ricardo, un crítico de arte solitario y obeso, nos pasea por su vida vacía y dedicada al consumo desquiciado de alimentos y alcohol, así como a la contemplación de varias piezas de arte que nos va describiendo al principio de cada capítulo, los que usa también para ir dándonos una idea de su estado de ánimo y de las personas y lugares que lo rodean. El doctor ya se lo ha advertido, debe bajar de peso o no durará mucho tiempo más. Una noche conoce y se prenda de una forma casi adolescente de Alejandra, una bióloga marina que le roba el sueño, pero a quien realmente nunca llega a conocer. Un día, después de disfrutar de un muy abundante desayuno, se describe en el relato. Hay suficiente comida para al menos 4 personas. Ricardo parte a la Vega Central a hacer la compra semanal. Es en ese momento, en el instante más cotidiano y menos excitante que podría existir, que el cielo se abre y desde él comienza a caer el fin de todo sobre Santiago. La gente curiosa que se acerca al espacio abierto en el cielo termina engullida por unas llamas que no parecen salir de ninguna parte en especial. Con el tiempo, Ricardo se da cuenta de que todos ven algo distinto en este espacio, en esa claridad, como la llama él, que ha aparecido en el cielo en varias partes del mundo, y que se expande en cada punto lentamente y va arrasando con todo. Desde ahí, Ricardo decide quedarse en la ciudad. Después de todo, la claridad se mantiene todavía posada sobre otros sectores y aún no la alcanza, y además no entiende la lógica de huir. Con un régimen forzado de té deslavado y galletas de agua, comienza a bajar drásticamente de peso. También mientras espera que ocurra lo inevitable, sale a buscar comida por la ciudad y se dirige a las casas de sus amigos y conocidos y al departamento de una parte de su familia que nunca conoció. Encuentra a la gente enfrentando la situación de la mejor manera posible, aunque todos al borde de la locura. El matrimonio amigo que ha acumulado algo de comida y cigarrillos. El amigo que todos pensaban medio desquiciado y que ahora mantiene una vida abiertamente de pareja con la muñeca inflable que adquirió hace tiempo. Y un día de la nada, Alejandra.
aunque quizás no sea ella. Esta mujer flaca y sucia que le roba lo poco que ha encontrado en el camino, quizás solo suena como su amor imposible. En las calles va encontrándose con caníbales y muertos. Ningún animal, todo lo que se mueve termina engullido, y Ricardo sigue solo, hasta el día final. Me recomendaron esta novela para mi desafío de lectura de ciencia ficción del año. La aparición de esta claridad, de este fin de mundo que se acerca lento pero que llegará a la puerta sí o sí, le da la excusa perfecta al autor para ir describiendo la soledad de quienes, según nuestros estándares actuales, parecen tenerlo todo para ser felices: dinero, educación, juventud, estatus. La claridad sirve precisamente para aclarar que si no hay gente cerca que a uno le importe, más vale sentarse a esperar el fin del mundo y ya. Nunca es una novela corta y fácil de leer, con un protagonista que no despierta mayor cariño pero que no molesta. Es un tipo pasivo con relaciones personales de muchos años que no alcanzan a llenarlo para nada. Este libro le sirve a Ursúa para hablar sobre la soledad, lo fácil que es desaparecer y no echar de menos. Es un fin de mundo que da para pensar. Patria, de Fernando Aramburu, publicada en 2017, cuenta la historia de dos familias amigas. Una formada por Vittori, su marido el Chato, y sus hijos, Javier y Nerea. La otra encabezada por Miren, junto a Josián, su marido, y los hijos de ambos, Arantxa, Josemari y Gorka. Las jefas de estas dos familias, Vittori y Miren, han sido amigas toda la vida. Nacidas y criadas en el pueblo donde habitan, ubicado en la llamada Euskadi Profunda, las dos mujeres, dueñas de casa, no dejan pasar un sábado sin reunirse para rememorar sus vidas juntas, las cosas que han hecho y para hablar acerca de los caminos que han tomado. Mediante los recuerdos y las conversaciones de estas dos mujeres vamos viendo la vida en el pueblo, el que permanece anónimo durante todo el relato. Desde que eran niñas, cuándo y cómo conocieron a los que se convertirían en sus maridos, la maternidad y posteriormente, usando siempre el método de los recuerdos, las conversaciones y los diálogos internos. El autor nos lleva a recorrer la vida de los otros personajes y de la situación política e histórica que se vive en la zona en esa época. Con el recurso del salto en el tiempo, Aramburu nos hace recorrer las diferentes etapas de las vidas de todos estos personajes, como por ejemplo los paseos que hacían las dos familias amigas, las adolescencias de las hijas que fueron muy unidas durante varios años, y los hijos que siguieron caminos tan diferentes entre sí. Los jefes de familia no podrían ser más distintos el uno del otro. El Chato se ha dedicado a su empresa de camiones, la que armó de cero, y que ha logrado expandir con esfuerzo a lo largo de los años. Josián, por su parte, es obrero de una fundición y un hombre apocado que ocupa cualquier excusa para escapar de la personalidad dura de su mujer y la responsabilidad de los hijos. Cuando ya la idea separatista del País Vasco ha chocado con la actitud negativa del Estado español y la ETA lleva un tiempo haciendo noticia por sus acciones de sangre, comienzan a aparecer pintados en el pueblo contra el Chato. Después de todo, como empresario, la ETA le cobra un impuesto que considera este debe entregarle al pueblo que explota para su beneficio. A partir de ese momento, el Chato tiene dos opciones: pagar o irse. Cuando decide no hacer ninguna de las dos, se transforma en un blanco móvil, y desde ahí es solo cuestión de tiempo para que ocurra lo peor. De a poco la gente del pueblo comienza a quitarles el saludo, les hace el quite y los aísla. Vittori y el Chato se van quedando solos. A las pintadas en las paredes se suman las huelgas, los amagos de incendio, las amenazas y la soledad. El ostracismo del que son objeto en un pueblo donde se suponía que estaban rodeados de amigos. Los hijos, afortunadamente, estudian lejos. Mientras tanto, la familia de Miren y Josián comienza a ver la transformación de su hijo mayor, Josemari, en un nacionalista dispuesto a la lucha armada como única vía para lograr la independencia. Gorka, el hijo menor, sufre el acoso por parte del mismo hermano y de otros, y termina escapando del hogar. Miren se ha radicalizado junto con el hijo. Con el tiempo, Arantxa, para mí el personaje más entrañable de toda la historia, deberá volver a la casa materna y ocupará un lugar destacado y silencioso en el camino hacia el desenlace. Aramburu bailando la historia de estas personas con gran habilidad, mostrándonos sus decisiones y los motivos detrás de ellas. La transformación de Josemari y de Miren, la pasividad sacadora de quicio de Josián, las vidas de Arantxa y Gorka, ambos escapados de este lugar en el que no eligieron estar. La superficialidad de Nerea, la decisión del Chato de no irse del pueblo, los matrimonios de las hijas de ambas familias con hombres que no dan la talla, la decisión de infelicidad de Javier, el médico,
La huida de Gorka del pueblo aburrido del acoso y de la cabeza dura de la madre que defiende a su hijo encarcelado como un héroe nacional. El autor utiliza la historia para criticar las pérdidas y consecuencias derivadas de las ideas políticas defendidas con armas y que siguen sintiéndose con profundidad en todo el país hasta el día de hoy. Pero para mí, por sobre todo, esta novela resultó maravillosa de leer por la manera en que Aramburu la escribió, la forma en que acerca a los personajes al lector, haciendo que en varias ocasiones estos parecieran hablar directamente a quien está leyendo, haciéndonos partícipes de sus pensamientos y formas de razonar. Como logra marcar claramente las diferencias entre las personalidades de las mujeres protagonistas, los hombres y sus vidas familiares y personales, los hijos egoístas llevados a su idea. No estamos todo el rato pensando qué irá a pasar. No nos mantenemos al borde del asiento por los nervios de lo desconocido, porque el autor nos va moviendo a saltos por lo que sabemos cómo van a desarrollarse las vidas de los personajes. Pero cuando llegamos a los detalles, a los asesinatos, las huidas, los romances, las humillaciones, las amenazas, los profundos cambios que sufre cada uno de ellos, muchas veces enfrentamos situaciones inesperadas, aunque sean cosas cotidianas, y nos enteramos de cómo se sienten y de por qué reaccionaron de tal o cual modo. Es eso lo que transforma esta novela en un trabajo magistral, un estudio de la gente, las familias y las costumbres, mucho más relevante que el aspecto de la historia política en la que se basa. Fue un placer extraño leer esta historia ágil y dinámica, con personajes exasperantes y queribles, con los sentimientos que van provocando las injusticias, la vida de la gente común y corriente que se ve en medio de dramas que nunca hubieran querido protagonizar. Es realmente una joya y completamente recomendable para quienes busquen historias de peso, contadas con el talento de uno de los grandes escritores de este tiempo. Las mujeres de la guerra de Andrea Amoson, publicada en 2019, parte con un personaje que promete. Vera Ninkovic, heredera del imperio naviero de su padre en la Europa de fines de los 1800, resulta ser una rebelde que no quiere seguir la ruta tradicional del matrimonio y los hijos, las buenas costumbres y la boca cerrada. La joven Vera, en una acción que recuerda a la de Elisa Somers de Retrato en sepia de Isabel Allende, se escapa de su familia en barco hacia América, donde encuentra trabajo como dactilógrafa en la redacción de un periódico ubicado en una Nueva York emergente, donde le pagan mal y la mandan a escribir las noticias e historias apropiadas para una señorita modosa como ella. Un día conoce al naturalista Alan Townsend, que llega al diario donde trabaja Vera acarreando el descubrimiento científico del siglo, según él, y ambos se prenden el uno del otro y no se separan más. Siguiendo el rastro de otras criaturas de especial interés para Alan, el joven matrimonio llega a Chile. La expedición con la que trabaja Townsend viaja al extremo sur del país y Vera, a regañadientes, sigue camino hacia Valparaíso. En lo que queda de esa travesía, Vera conoce a Maud, una estadounidense que viaja sola hasta esa misma ciudad. En Valparaíso, la protagonista conoce a otras personas, incluyendo a la joven Mercedes Álvarez, y después de que la tragedia la golpea muy inesperadamente, Vera decide irse de Valparaíso. Su primera escala será Iquique, un puerto peruano floreciente desde donde posteriormente seguiría viaje hacia otros destinos más al norte. Pero una vez en Iquique, se desata el conflicto entre Chile, Perú y Bolivia, y Vera, su hijo Misco y la recientemente casada Mercedes quedan atrapados en esa ciudad, cuyo puerto ha sido sitiado y está permanentemente vigilado por los barcos chilenos Esmeralda y Covadonga. En general, todos quienes viven en la ciudad en ese momento, pero en especial para esta historia, Vera y su hijo, Mercedes y su niña de mano, Glorita, literalmente una niña, los empleados que mantiene Vera tanto en la casa a la que llega, como en el periódico local que decidió comprar con el dinero que tenía como heredera de la familia Ninkovic, y el resto de los extranjeros que habitan la ciudad, comienzan a padecer con el desabastecimiento, la falta de agua y la incertidumbre por familiares y amigos que han sido reclutados, muchas veces a la fuerza, para ir a pelear por un lado u otro. En especial los chilenos sufren el odio de los locales que deciden expulsarlos. La historia va presentando personajes y situaciones para que podamos comprender mejor la lógica y las costumbres que impulsan las decisiones que se toman, con personajes femeninos fuertes y decididos, que se imponen a pesar de estar viviendo tiempos en que la opinión de las mujeres valía nada. Todo lo anterior podría haber hecho de este libro una muy buena novela histórica. Lamentablemente no da la talla. Este es otro relato en que la manera telegráfica de presentar la vida de quienes son parte de la historia y la forma en que los sucesos se abordan de manera más bien superficial le restan fuerza al libro, transformándolo en una novela entretenida para pasar el rato, pero al final olvidable.
Quizás si el grupo de personajes principales se hubiera reducido, o si se hubiera ahondado más en una o dos de las protagonistas de esta historia, Vera, Mercedes, La Changa, Jacinta, Silvia, en vez de ir mezclando sus historias de una manera que no permite profundizar realmente en ninguna de ellas. El conflicto bélico que sirve como telón de fondo tampoco está abordado con la detención que amerita. La estadía en Iquique para esta gente en esos momentos debe haber sido mucho más terrible de lo que se describe. Después de todo, estaban albergando a chilenas y tenían comida y recursos a su disposición, por lo que el odio que enfrentaron a diario debe haber sido descomunal. La historia termina teniendo un tono anecdótico que no le hace justicia a la situación vivida, considerando que esta Vera Ninkovic sí existió y sí vivió lo que se cuenta en parte en este libro. Quizá aquí tuvo algo que ver la edición, para un libro publicado en un momento en que salieron muchos relatos relacionados con la Guerra del Pacífico y su antes y después. No recuerdo otras historias de esa época que se hayan centrado en las vivencias de las mujeres, por lo que también es probable que yo haya abordado este libro con expectativas que no se cumplieron. Como sea, un libro fácil de leer, con toques de humor y personajes interesantes que pasan muchas situaciones que entretienen y enganchan para pasar un rato agradable leyendo. Y esos fueron los libros que leí durante el mes de febrero de este año. Espero que hayan visto cosas interesantes y que hayan despertado sus ganas de leerlos. Muchas gracias por la compañía y espero nos veamos pronto.